Bueno, vamos a ver eh, rápidamente los pasos para la caracterización del sistema predial orientado al ordenamiento del sistema y nos vamos a centrar en los formularios que, como conversamos esta mañana, la mañana de martes, este, vamos a empezar a trabajarlos a partir de la semana que viene. Bueno, hay una serie de pasos que se van desarrollando para elaborar una propuesta de ordenación. Dentro de esos pasos, el primero tiene que ver con la caracterización de la estructura del sistema predial. Para esa caracterización de la estructura del sistema predial hay una serie de formularios que tienen que completarse en el terreno, digamos, en el predio. Antes de ir al campo a completar los formularios, es importante elaborar una imagen previa, una especie de mapa en el que se pueda representar lo que es visible en la imagen. Por ejemplo, los alambrados, si hubiera alambrados, los caminos, algunas instalaciones, etc. Con eso en la mano, bueno, se puede ir al campo para completar esos formularios. Bueno, vamos a ver rápidamente cuáles son los formularios. La idea que tenemos que tener en la cabeza es que cuando representamos la estructura de un sistema predial, lo hacemos en diferentes capas de información. En cada capa tenemos un tipo de información estructural y códigos particulares para completarlos. La biogeoestructura es una de las capas. Nosotros no la vamos a elaborar a esta capa y podríamos considerar que básicamente es el mapa de suelos. El mapa de suelos lo que nos muestra son las diferentes áreas con distintos tipos de suelo que puede llegar a haber, con la idea de que esas diferencias pueden ser importantes en relación a el tipo de producción que se instala en un caso o en el otro. Bueno, como dije hace un momento, esta capa no la vamos a considerar. Este es el formulario. No me voy a detener acá. Acá están las referencias, los códigos con los que hay que completar el formulario anterior. Sí nos vamos a detener un poco más en las otras capas. La capa de espacios tiene que ver con los potreros o las áreas que reciben un manejo relativamente uniforme. Bueno, en un campo de agricultura convencional, un espacio puede llegar a ser un potrero donde se hace soja, o puede ser un potrero donde se hace una alfalfa y otro espacio donde se hace un girasol. Bueno, cada uno de esos espacios tienen un uso determinado, tienen un manejo determinado y por eso se los caracteriza en una capa en forma separada. Bueno, acá ustedes pueden llegar a ver el formulario. Hay datos que no se completan a campo, se los completa en laboratorio utilizando el SIG, por ejemplo la superficie que puede llegar a tener el potrero, se lo describe. De aquí, de la clase en adelante, son datos que básicamente se completan en el campo. Entonces, por ejemplo, con respecto a la clase, que es lo que estábamos viendo, y considerando los espacios, estas son las distintas opciones que tenemos. El espacio puede ser un potrero, puede ser una construcción, puede ser un espacio mixto, a donde hay animales o plantas y al mismo tiempo hay infraestructura. Por ejemplo, un espacio que entra dentro de esta categoría podría llegar a ser un vivero. Hay espacios que no se puede determinar a qué clase corresponde y en ese caso se le coloca un valor de 0. De acuerdo entonces a lo que tenemos acá, es el número que colocamos en esta celda correspondiente a la clase. Bueno, luego viene el uso, el propósito de uso. Con respecto al propósito de uso, hay un propósito de uso primario y otro secundario. Eso es para los espacios que tienen un doble propósito. Entonces, dentro de lo que es el uso, estas son las opciones que tenemos. El uso puede ser residencial, puede ser un uso tecnoestructural industrial, puede ser un cultivo, puede ser un uso forestal, un uso ganadero, corresponde a un 5 en ese caso, un uso mixto, agrícola-ganadero,
que puede ser un área silvestre protegida, en ese caso el número que se coloca es un 7, puede ser un espacio que no tenga un uso y puede ser un espacio que no está determinado. De acuerdo a eso se colocan los números que corresponden. El propósito de uso es, bueno, precisamente eso, con qué propósito se usa un determinado espacio. Puede ser para la producción de agua, si es un espacio que se dedica, que está destinado a la captación de agua, por ejemplo, de escurrimiento. Puede ser para la producción de energía, podría llegar a ser, por ejemplo, una producción forestal que se destina básicamente a la utilización de la madera para la producción de energía. Puede ser producción de fauna silvestre. Bueno, de acuerdo a al propósito de uso que se tiene, se le coloca el número de código particular. Después hay otros aspectos como el estilo. El estilo tiene que ver con cuánta tecnología el hombre coloca en el espacio. Y así tenemos distintos niveles de intervención. El estilo va desde un estilo natural, a donde prácticamente la intervención del hombre no se da, es un espacio, digamos, con un mínimo de intervención humana. Eso sería, por ejemplo, bueno, para saber a qué corresponden cada uno de estos estilos, natural, recolector, etc., uno tiene que mirar lo que se identifica como subestilo. Por ejemplo, dentro de lo que es estilo natural, estos son los subestilos que uno puede encontrar. Uno puede encontrar una reserva natural estricta, un parque nacional, un parque provincial. Todo esto corresponde a un estilo natural. Un estilo tecnologista que corresponde al 4, por ejemplo, vemos cuáles son las opciones que tenemos. Estilo tecnologista, podemos tener una situación no determinada por distintas razones. Puede ser que el subestilo corresponde a una actividad de tipo mecánica, con tractores, digamos, con diferentes mecanismos de tracción, distintos implementos. Bien puede también ser una situación donde las labores son mínimas, labranza cero, tecnologías químicas. Podría ser un subestilo orgánico, una agricultura orgánica, una agricultura de tipo mecánico y química. Bueno, de acuerdo a lo que uno observa, le coloca el código correspondiente. Entonces, les recuerdo, esto que estamos viendo correspondería a un estilo 4 tecnologista, y dentro de lo que es el 4 tecnologista le agregaríamos un código que tiene que ver con el subestilo. Y ahí, por ejemplo, podemos poner un 4 para estilo tecnologista, y un 1 le podemos colocar como subestilo. Es un tecnologista que tiene una actividad mecánica, con tractores, tracción, etc. Les recuerdo que esto que estamos viendo ahora es para ir introduciéndolos en el formulario, y el martes, que nos vamos a juntar, el martes de la semana próxima, que sería martes 27 o algo por el estilo, sería martes 27, veríamos las dudas que pueden llegar a tener con respecto a esto, después de haber visto los formularios. Bueno, otros componentes que hay que ir viendo sería la cobertura, la fertilidad que se aplica a ese espacio, si se fertiliza o no, si hay un suministro de agua, digamos, artificial de algún tipo, el nivel de biotecnología que se utiliza, los cuidados, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es algo que tienen que ir completándolo en el campo. Entonces les recuerdo, lo que espero que hagan es que vean los distintos componentes del formulario y vean qué tipo de datos habría que colocar para ver si nos estamos entendiendo con relación a qué es lo que se va a hacer cuando vayamos a campo con estos formularios. Bueno, esta es otra capa de información, es la capa que tiene que ver con el agua. Fíjense que la capa que tiene que ver con el agua tiene 6 formularios, porque el agua puede estar representada por hay distintos aspectos que tienen que ver con la estructura hídrica. Este formulario está orientado a lo que es a lo que son cauces naturales dentro del campo. ¿Qué son cauces naturales?
Para saber a qué se hace referencia cuando uno habla de cauce, tienen que fijarse en el estilo que se le asigna. Dentro de cauce natural puede ir un cauce cualquiera, puede ir una quebrada, un estero, un río, una vertiente, manantial, un pozo. Bueno, son todas características de conducción de agua que habría que colocar dentro de este formulario. Acá tenemos el uso que se le da a esos cauces, puede ser para riego, drenaje, agua potable, bebida para el ganado, etc. Entonces, del predio hay que caracterizar los cauces naturales que hay. Son distintos cauces, suponiendo que hubiera cauces naturales. En este caso no hay cauces naturales. Cada uno tendrá un número y se caracterizará en todos estos campos que tenemos a la derecha. Bueno, están los cauces artificiales en un formulario diferente. Cada uno de estos formularios va a generar una capa de información en el sistema de información geográfica distinta. Estas capas después se pueden combinar para poder desarrollar una información más completa. ¿Qué se entiende por cauce artificial? Bueno, un canal vecinal, un canal predial, una acequia colectora, un surco de riego, un colector o desagüe, un drenaje, una lumbrera, una acequia cabecera. Bueno, son distintos cauces artificiales que se pueden encontrar. Fíjense que se coloca también el régimen, o sea, si es funcional todo el año con crecida invernal, la condición, en qué condición está, si es excelente, buena, regular, etc. Y posteriormente, en función de lo que se llena, se genera un código numérico que tiene estos componentes. Con la clase que ustedes asignaron, el cauce natural, etc., el uso, 1, 2, 3, etc., el estilo, 01, 02, y la condición finalmente. Condición excelente es un 1, bueno, así se genera un código complejo que combina todos estos componentes. Y esto es propio para cada elemento de cauce artificial que ustedes visualicen. Bueno, lo mismo se hace para los acumuladores naturales, como acá se ve. Con respecto a los acumuladores naturales, tenemos que corresponde a un lago, una laguna, un pantano, a una vega, a un cauce subsuperficial profundo, a una napa superficial. Son todos elementos que corresponden entonces a esta categoría que, como dijimos, son acumuladores naturales. Entonces, para los distintos formularios lo que tienen que ir haciendo un poco es esto, para prepararse, digamos, para la clase que vamos a tener el martes 27, tienen que ir observando esto. ¿Qué tipo de información les pide? ¿No es cierto? Para saber, les repito, para saber qué quiere decir esto de almacenamiento artificial o las otras clases que teníamos antes, se tienen que fijar en el estilo. Entonces, esto corresponderá a una represa estacional, una represa nocturna, represa para medidas. Son distintas situaciones que pueden llegar a encontrarse. Bueno, y ahora solamente voy a ir pasándolas rápido. Clase 5 pasa a obras de arte, que no son cuadros de algún autor famoso, de Miguel Ángel o algo por el estilo, sino que las obras de arte tienen que ver con las tuberías de cemento, las cañerías, un sistema de tuberías y boquillas, un molino de viento es una obra de arte, la turbina, un molino de agua, un vado, terrapleno o acueducto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos dentro de la parte de hidroestructura el potrero, o sea, en algunos casos los potreros pueden entrar dentro de esta categoría que estamos mencionando. Entonces, por ejemplo, una zona regada un potrero, digamos, que está bajo riego, se lo incluye en la capa de hidroestructura como una zona regada, puede ser una cuenca de captación, una zona drenada, también es considerada como un potrero que entra dentro de esta categoría, y así sucesivamente. Bueno, con respecto a la tecnoestructura, lo mismo que habíamos visto antes, esta es el formulario que corresponde a los cercos, que lógicamente en el caso del predio en el que vamos a trabajar prácticamente
el alambrado que hay es perimetral, los caminos, la electricidad. Bueno, con respecto a la electricidad tenemos siempre mirando los estilos, vamos a trazar los elementos que corresponden a la alta tensión si es que hay, baja tensión, cerco eléctrico si hubiera, en este caso no, transformadores, molino de viento, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos los aspectos que tienen que ver con la información. En este sentido, un elemento que iría en este formulario es una estación meteorológica si hubiera, una balanza, una báscula, bueno, radio, radiotransmisor si hubiera, teléfono, antena, donde está ubicado cada uno de estos componentes. Siempre el formulario termina con un código combinado, a donde tenemos la clase, el uso, el estilo y la condición que hemos asignado. Para cada uno de los elementos va a estar presente aquí. Bueno, posteriormente tenemos la clase 5 de tecnoestructura, que corresponde al almacenamiento. Tenemos la clase 6, que corresponde a la transformación. Dentro de lo que es la transformación, de nuevo mirando en el estilo, vemos que en este formulario irían componentes que tienen que ver con alguna actividad industrial, un matadero si lo hubiera, un taller de reparaciones, infraestructura destinada a la extracción, bueno, una era, gallineros, porqueriza, etcétera, etcétera. En este formulario van los elementos que tienen que ver con la habitación y bueno, dentro de estos elementos iría una casa, un departamento, la escuela, clínica, si hubiera dentro del predio. En algunos predios muy grandes esto está. De nuevo vemos la clase que corresponde a los potreros. En este caso incluiríamos dentro de la capa de potreros espacios a donde se ha hecho, por ejemplo, un trabajo de nivelación o de drenaje o de riego, un despedrado, es decir, en casos donde el suelo es pedregoso, una de las actividades tiene que ver con el despeje, de quitar las piedras. Bueno, en definitiva, como habíamos visto, estos son los formularios que ustedes tienen que ver, revísenlos, miren si comprenden de alguna manera qué tipo de información se está colocando y el martes 27 vamos a terminar de cerrar este tema.